Domingo de la Santísima Trinidad. El Evangelio que vamos a meditar está en Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. El título que podríamos darle es Desde Galilea, la misión universal hacia toda la humanidad. Dice así nuestro texto. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta aquí nuestro texto. Mateo nos relata que son los 11 discípulos los que fueron a Galilea, a la cita que Jesús les hizo. En realidad, como podemos ver, falta uno. Se trata de Judas, el traidor, que en nuestro texto adquiere un valor simbólico, pues representa al Israel histórico, que maquinó y pidió la muerte, la crucifixión de Jesús. Por el contrario, el nuevo pueblo, el Israel mesiánico, la nueva comunidad, la nueva humanidad, se forma sin integrar al antiguo pueblo, que ha rechazado la salvación ofrecida por Dios en Jesús. La expresión los 11 discípulos, que excluye la existencia de otros discípulos, nos muestra claramente que el número es simbólico y que los 12, 11, 12 abarca todos los discípulos, tanto mujeres como varones, y nos interesa resaltar este aspecto, pues aunque diga que había 11, en realidad estaban todos. Recordemos que es un número simbólico, estaban todos, estaban las mujeres, estaban los varones, es decir, todos. En relación con la defección del Israel histórico, está el Israel nuevo. Por eso ahora es Galilea el centro de la misión. Jerusalén, la capital de Israel, queda atrás y ya no será objeto de la misión. La misión en Israel la realizó Jesús y la realizaron los discípulos. Pero Israel ha rechazado la oferta salvífica de parte de Dios manifestada en Jesús. La misión se dirige pues entonces ahora a los paganos, es decir, a toda la humanidad. Y Galilea será el punto de arranque de la misión universal. ¿Y por qué? Y porque es el territorio limítrofe con las naciones paganas. Los discípulos son convocados por Jesús al monte, al igual que en las bienaventuranzas que son proclamadas desde el monte de las bienaventuranzas. ¿Qué significa el monte? El monte representa la esfera de lo divino, la esfera del Espíritu de Dios. Así como desde ella Jesús nos dio las bienaventuranzas, ahora es desde esa misma esfera, desde ese mismo ámbito del Espíritu de Dios, que somos enviados a toda la humanidad, sin límites ni fronteras de ninguna especie. Nos dice Mateo que los discípulos, al ver a Jesús, se postraron, mostrando así su fe en él como Hijo de Dios, aunque ellos mismos dudaron. Al decir se postran, pero al mismo tiempo dudan, y los dos términos están en un verbo en auristo,
quiere decir que es algo ambivalente. Se postran, creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero a la vez dudan. ¿Y qué significa el verbo dudar, vacilar en griego? Lo encontramos en Mateo, solamente aquí, y en 14:31, donde se habla de la falta de fe de Pedro, de la falta de fe confianza, que lo llevó a hundirse en el agua. Nuestra escena está también en relación con el relato de la transfiguración. La realidad de Jesús ahora es la del resucitado. Teniendo en cuenta estos datos, la duda, la vacilación de los discípulos significa que aún no tienen una fe confianza madura, una fe confianza suficiente, que les dé el coraje para asumir el destino y la misión de Jesús. ¿Nuestra fe es así? Tenemos el coraje, la confianza, esa confianza que nos hace enfrentar, como Pedro en aquel pasaje, el mal y caminar sobre el mal que nos acecha y nos golpea. Tengamos en cuenta que según el relato de Mateo, es la primera vez que tienen estos hombres la experiencia, estos hombres y mujeres, la experiencia de Jesús resucitado, vencedor de la muerte. Ellos saben que como seguidores de Jesús deberán enfrentar la persecución, como lo tenemos que saber nosotros. Y no solamente la persecución, sino también la muerte, pero no la muerte biológica, quizás una muerte violenta a causa del Evangelio, pero que es necesaria asumir este compromiso hasta el final. En algunos será el derramamiento de la sangre en el martirio, y en otros será en lo cotidiano de todos los días, pero enfrentar la vida con coraje, no arrastrar la vida, sino darle a la vida sentido. Y el sentido de la vida está en la medida en que nosotros sabemos servir. El que vive sin servir no sabe vivir, porque la vida es servicio, y el servicio es entrega, es renuncia, es el martirio de todos los días, de lo cotidiano, de levantarme todos los días a la misma hora, de ir a trabajar, de tener que tomar el colectivo a la madrugada, de que no sé si me va a alcanzar el sueldo que apenas llega hasta el día 15 del mes, las dificultades, la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros, religiosos, religiosas, casados, solteros, viudos, jóvenes, todos tenemos que darle sentido a nuestra vida. Y el sentido de nuestra vida, vuelvo a repetir, está en el servicio. Amar es servir. Solo puedo llegar a ser hombre nuevo, hombre pleno, hombre resucitado, mujer plena, mujer resucitada, si soy capaz de servir a los demás y de asumir, por lo tanto, la vida con coraje, dándole sentido a mi vida. En los versículos 18 al 20 de nuestro texto, Jesús nos dice que se acercó a ellos, nos dice Mateo, acercarse, es decir, derribando, como en otras circunstancias lo hace Jesús, en la que lo vemos acercarse, derribando todos los cercos, todas las barreras, las resistencias que nosotros pongamos. En este caso, la resistencia de una fe inmadura. Pero a pesar de ello, Jesús se acerca, derriba esa resistencia, esa fe inmadura, esa fe que tiene miedo, que se achica, que no es corajuda. Y en esa situación nos confía la misión. El hombre, Jesús, que durante su vida mortal había tenido la potestad en la tierra, ahora, después de su resurrección, sentado a la derecha del Padre,
la autoridad con que el Padre lo ha revestido se extiende a todo y la extiende en el cielo y en la tierra. Jesús, a través de la cruz, ha llegado a la plena condición divina. Es en virtud de esta autoridad universal que nos manda en misión. ¿A dónde nos manda? A la humanidad, al mundo entero, sin excluir a nada ni a nadie, porque la salvación es para todos. Repito, es para todos, para todos. Vos y yo somos enviados a ese mundo concreto en el que nos movemos todos los días, en el que se despliega nuestra existencia. Ese es el ámbito de nuestra misión. De esta manera, con este envío, se realiza la promesa que Dios hizo a Abraham. Génesis 17, versículos 4 y siguiente, capítulo 22 del Génesis, versículo 18, donde Dios le prometió a Abraham que toda la humanidad va a constituir el Israel definitivo, el nuevo pueblo de Dios, de hijos y de hermanos. Por eso ahora nos dice, vayan. Y el punto de partida es Galilea. Se nos envía a ser discípulos, no a juntar adeptos, cuidado con esto. No se nos envía a realizar proselitismo que aumente el número de la parroquia o de la comunidad. No se nos envía a empujar al otro para que vaya a misa, sino a invitar, anunciando, proclamando la alegría del Evangelio, trabajando cotidianamente con esfuerzo, cada uno en el ambiente donde le toca y desde la profesión que tiene o el oficio que tiene o la misión que tiene en la vida, casado, sacerdote, consagrado, consagrada, haciendo que este mundo sea cada vez más humano, este mundo donde vos vivís, más digno, más justo, más solidario, hasta que el Señor vuelva a instaurar definitivamente el reino de Dios. Se trata entonces de ir acompañando a las personas y a los pueblos. Se trata de ir acompañando para que en ese acompañaje puedan ir descubriendo lo valioso que son para Dios. Y yo se los tengo que hacer sentir. No basta decírselo. Ellos tienen que experimentarlo como lo tengo que experimentar yo. Y por lo tanto que, como son valiosos para Dios, vivan conforme a los valores evangélicos que nos hace plenamente libres, construyendo así entonces una cultura del amor fraterno. ¿Y cuál es el medio? Jesús señala dos medios. El primer medio es el bautismo. Los evangelios nos hablan de dos bautismos, ¿se acuerdan? Uno es el de Juan el Bautista, que es por el agua, y el otro el de Jesús, que es por el Espíritu. El bautismo de Juan, con agua, era una llamada a la conversión ante la inminencia del juicio de Dios. De ahí que el Bautista llamara a una profunda conversión para escapar de la ira del castigo, para lo cual quien estuviera dispuesto a ello debía dejarse bautizar en el Jordán como señal de querer volver a los mandamientos de la ley de Dios que están inscritos en la conciencia de toda persona y están expresados en las tablas de la ley de Moisés, en las dos tablas. El bautismo de Juan, es diferente al otro bautismo, el que nos da Jesús. El que nos da Jesús es el bautismo en el Espíritu, que es el único que nos vincula con el Padre, con Jesús y con el mismo Espíritu Santo. ¿Para qué nos vincula con el Padre y nos vincula con Jesús y nos vincula con el Espíritu Santo?
para consagrarnos. Literalmente la expresión que se usa es en el nombre. Cuando dice en el nombre del Padre, quiere decir dedicado, consagrado al Padre. En el nombre del Hijo quiere decir dedicado, consagrado al Hijo. En el nombre del Espíritu Santo quiere decir consagrado, dedicado al Espíritu Santo. Mateo nos dice que se trata de una vinculación personal, es decir, en el nombre. El nombre indica la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Por eso decimos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acentuamos y subrayamos este y, porque es una vinculación a cada una de las personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta vinculación personal se produce en el bautismo. Cuando fuimos bautizados, quedamos vinculados al Espíritu que viene a completar nuestro ser. Lo lleva paulatinamente a lo largo de un proceso, y en la medida en que nosotros lo permitimos y cooperamos con el Espíritu hacia la plenitud. Nos va capacitando para llegar a ser plenamente hombres, mujeres, con mayúscula, como Jesús. Dado que es el Espíritu de Jesús exaltado, de Jesús glorificado, el mismo Espíritu de Jesús es el que nos vincula a Él, dado que produce en nosotros la unidad de espíritu. Se trata del Espíritu que recibió Jesús. Dice el Evangelio, apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Mateo 3:16. Que lo hacía hijo. Por el mismo Espíritu de Dios recibe la persona, vos y yo, la calidad de hijos del Padre y a la vez de hermanos de Jesús. A la escucha y aceptación del mensaje sigue el bautismo del Espíritu, que nos es dado directamente por Jesús. Ese es el primer medio. El segundo medio para hacer a los hombres y mujeres discípulos de Jesús es la enseñanza, pero una enseñanza práctica. Cuidado, no confundir. No se trata ya de un primer acercamiento a Jesús por medio de la audición del mensaje, sino por la práctica que los discípulos, vos y yo, vamos realizando. Jesús, presten atención, lean bien el texto, no nos encargó en ningún lugar a ir a enseñar doctrinas, ni dogmas, ni normas rituales, sino que nos dice y nos manda a practicar todo lo que Él nos ha mandado. Debemos aclarar el contenido de la enseñanza que se hace vida concreta. Jesús dice, lo que les mando, mandar, en griego la palabra es entolé, que se puede traducir por mandar, por orden, por mandamiento, por encargo, tiene la misma raíz. Ahora bien, la única vez que aparece la palabra mandamiento sin referencia a la ley antigua es en el contexto de las bienaventuranzas, capítulo 5, versículo 19, donde Jesús nos dice, al finalizar las bienaventuranzas, presten bien atención a lo que nos dice, el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos, entolé, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, cumpla, entolé, será considerado grande en el reino de los cielos.
Las bienaventuranzas son los mandamientos de Jesús, que toman el lugar de los mandamientos de la ley de Moisés. Jesús nos encarga, nos ordena, nos manda en Tolé, ¿a qué? A enseñar el código de la nueva alianza, a enseñar las bienaventuranzas, pero no enseñarlas verbalmente, sino en la práctica, en la medida en que vos lo practicás. Dice Jesús, en el contexto de la última cena, después tomó la copa, dio gracias y se la entregó diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para remisión de los pecados. Capítulo 26, versículos 27 al 28. Es decir, las bienaventuranzas, léanlas y medítenlas y vívanlas. Capítulo 5, versículos del 3 al 10. Prestemos atención a lo que nos dice. El que no cumpla el más pequeño de estos entolé mandamientos, es decir, se refiere a las bienaventuranzas, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor, es decir, será excluido de la nueva humanidad. La totalidad que nos exige Jesús a nosotros, sus discípulos, es la totalidad en la enseñanza y observancia, lo que podríamos llamar la ortopraxis. Así nos los dice, miren, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado en Tolé. Somos nosotros, la comunidad, la iglesia, cada familia, cada iglesia particular, cada congregación religiosa, cada instituto, es la que con su modo de vivir, con su modo de obrar, de construir política, economía, vínculos personales y sociales, y de su fidelidad leal al mensaje de Jesús, se constituye en una escuela de nuevos discípulos. Es decir, contagian la alegría, porque ellos la viven, de una vida cargada de sentido, de una vida plena, la alegría del Evangelio. Eso es, la alegría de una buena noticia. Por último, Jesús nos dirige una promesa que mira a la misión que nos ha confiado. Nos dice, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Querido hermano, querida hermana, la misión que tenemos entre manos y que tenemos que realizar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es dura, sí, pero tenemos la capacidad para hacerla. Tenemos la presencia de la Trinidad Santa en nosotros que nos impulsa. No tengamos miedo. Miren, no somos francotiradores. Jesús no nos quiso francotiradores, tampoco nos quiso kamikazes. Es decir, ¿se acuerdan aquellos pilotos japoneses de la Segunda Guerra Mundial que iban solos en sus aviones cargados de explosivos para luego estrellarse contra el enemigo? No, de ninguna manera. Ni somos francotiradores, ni somos islas, ni somos kamikazes. Jesús es quien nos acompaña en nuestra tarea. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. No olvidemos lo que significa su nombre, Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, Dios que camina con nosotros, juntos, con Él y juntos los unos con los otros, dado que nadie se realiza en su existencia individualmente, sino que somos con los otros, o mejor dicho, vamos siendo con los otros, con el otro, juntos, vamos a beber el vino nuevo de la entrega total, como nos dijo en la última cena.
Les aseguro que desde ahora no beberé más con ustedes de este fruto de la vid. ¿Qué es este fruto de la vid? Es la entrega, es el amor, es la entrega cotidiana que Jesús la realizó durante toda su vida y plenamente en la cruz. Y sigue diciéndonos Jesús, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo, es decir, la plenitud del amor en el reino de mi Padre. Capítulo 26, versículo 29. Esta situación durará hasta el fin de esta edad, que coincide con el fin del mundo. Es decir, con aquel momento en que todo se ha llevado a plenitud. Durante todo el tiempo del reinado de Cristo, del Hijo del Hombre, en nuestra historia. Entonces, cuando llegue la plenitud, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, dice en Mateo 13:41, y estos quitarán de su reino los escándalos y a los que hicieron el mal. Finalmente, quedará solamente el reinado del Padre, que es la fase definitiva y plena del reinado de Dios, como lo expresamos constantemente cada vez que celebramos la Eucaristía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Les deseo un feliz domingo de la Santísima Trinidad. Disfrútenlo, gócenlo. Anuncian que va a ser frío, pero bueno. Y que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la próxima.